Estamos comenzando una serie de sermones el día de hoy que hemos titulado Aquí para dejar huella. Creo que estamos aquí para dejar huella. Y yo quiero que pienses, no lo tengo aquí, pero se me vino a mente. Yo escribo mi sermón de introducción a conclusión. Si usted quiere mis notas algún día, nada más me manda un correo, se las envío. Pero se me viene a mente en el día que usted y yo muramos. Algunos dicen, no, pastor, ¿qué? El día que usted y yo muramos, van a haber dos tipos de personas. Las personas que nos van a verdaderamente a extrañar. Las personas que se van a levantar y van a hablar palabras bonitas. Y las personas que van a quedarse sentadas y que van a decir, qué bueno que se murió. ¿Cuál es la diferencia? Una, el dejar huella para bien o para mal. Al final de cuentas, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra congregación día tras día es que a través del Evangelio poderoso de Jesucristo dejemos huella para siempre. Que la gente recuerde que nosotros estábamos apasionados por Cristo Jesús. Y es así como comenzamos por 3 semanas este lema, aquí para dejar huella, here for good. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Lucas 5. Está ahí en la pantalla y miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio, ¿cuántas barcas? 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Léalo conmigo. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando lo trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Lucas 5 se presenta como uno de esos momentos decisivos donde Dios redefine el futuro en medio de lo ordinario. Porque Jesús se presenta en medio de lo ordinario, en medio del día a día, en medio del quehacer, en medio de las circunstancias inverosímiles. Dios se presenta en lo que el mundo puede parecer cotidiano o categorizarlo de tal manera. Dios se presenta allí. Y cuando Jesús se presenta en medio de lo cotidiano, Dios hace lo extraordinario. Es lo que vemos aquí. Vemos un escenario, redes vacías, esfuerzo, agotamiento, frustración acumulada. Es más, ¿cuántos de ustedes se relacionan con algunas de esas palabras? Levante la mano. Cansados, agotados, le han tratado. Y muchas veces ya hemos echado todo el esfuerzo y aún así no tenemos los resultados que estábamos esperando. Es así donde precisamente el Señor Jesús entra en la barca y pide algo que desafía toda lógica profesional de un pescador que, mejor dicho, había crecido pescando.
¿Cuántos pescadores tenemos aquí? Alguien que haya pescado por lo menos, que no sea una gripa. A ver, ¿alguien ha pescado algo? Yo cada vez que iba a pescar no pesco casi nada, porque no tengo esa paciencia, uno tiene que pescar. Bueno, en aquel entonces, ese deporte como que no es para mí, señor. Pero en aquel entonces nos está hablando de que estaban en un lago y que echaban la red, y después de que echaban la red salían los peces. Era otro tipo de pesca a la que nosotros estamos acostumbrados. No obstante, todo el tiempo, toda la noche, todo el tiempo habían estado allí pescando y no habían obtenido ninguno de los pescados que estaban esperando. Y yo quiero que pienses en eso. ¿Cuántas veces nuestra vida se diluye a escenarios de cierta instancia como la que leemos el día de hoy? Expone el corazón del discipulado, frustración, agotamiento. El relato culmina con una decisión radical. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿cómo respondemos al llamado de Dios hoy? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios hoy? ¿Estamos listos? Ahí vamos. ¿Cómo respondemos a su llamado? Bueno, primero, siendo obedientes a su palabra. Siendo obedientes, para que complete ahí, a su palabra. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El relato de Lucas nos sitúa en un momento cotidiano que a simple vista aparece la palabra de Dios y lo hace extraordinario. Ellos no están lavando redes, ellos están esperando, pero ya están frustrados. Precisamente en ese escenario, la autoridad y la gracia de Dios se aparece. El permitir que la palabra de Cristo tenga más fe que nuestra experiencia cotidiana permite que su poder se manifieste en acción. ¿Y cómo lo vemos en este relato? Bueno, confiando en su palabra. Versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo, ahí va, Simoncito, Pedrito. Amo tanto a Pedro porque yo a veces me parezco a Pedrito. No, hablo y después me arrepiento. Después pienso, mira lo que dice. Respondiendo Simón le dijo: maestro, rabí, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿No le ha pasado a usted también así? Que muchas veces usted dice: pues yo ya le he tratado, hermano. Yo ya le hice, no, chino, eso no le va a resultar. Me salió lo colombiano, chino. Eso no le va a resultar. ¿Cómo cree? No, eso ya. Mire, yo ya lo he hecho por muchos años y no ha despegado, no ha despegado. Fíjese lo que dice. Como que le entra un lapsus abruptus y después le entra lo que yo digo, algo de fe, porque se necesita un poquito de fe. Y dice: y nada hemos pescado. Punto y coma, lo traduce del griego, no hay punto y coma, la misma frase. Mas en tu palabra echaré la red. Y yo quiero que mediten eso. Mas en tu palabra echaré la red. Yo ya he tratado mis fuerzas, ya hemos hecho todos los esfuerzos, ya le he echado todas las palabras, le he echado todo el positivismo, que salgan peces, que salgan peces, que salgan peces, y no han salido en toda la noche. Pero él le dice: Señor, ya he agotado todos los medios humanos, mas en tu palabra echaré la red. Y yo quiero que pienses en esa frase. Porque si pensamos en esa frase el día de hoy, ya la hicimos. Mas en tu palabra, no mi palabra. Porque la palabra de Dios nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Como decía el canto, no, ¿se acuerda? Los hermanos que crecieron, el cielo y la tierra pasará, va a superar. Y la hermana, no pasará, no pasará. Cielo y la tierra pasará. Pero se nos olvida. La palabra del Señor no va a pasar. Dice: mas en tu palabra echaré la red. No dice hecho, dice echaré. Todavía estaba. Y yo quiero que pienses el día de hoy: ¿qué necesitamos echar en la red nosotros otra vez? ¿Estamos pensando o estamos escuchando la palabra de Dios? Mas en tu palabra echaré la red. La autoridad de Jesús redefine la percepción humana de la posibilidad y el fracaso. Él está diciendo: yo he fracasado, pero en tu palabra yo voy a echar la red. La próxima generación necesita ver ese tipo de fe. Una fe que reconoce el cansancio, pero que decide obedecer. Una fe que no se basa en la probabilidad, sino en la fidelidad de Dios. Una fe que espera en las promesas de Dios. Nosotros esperamos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Entonces,
lo que hacemos aquí es confiar en su palabra, pero también actuando en fe. Actuando en fe. Fíjese el versículo 6, fíjese lo que dice. Ahí va, versículo 6, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo me imagino, usted lo ha visto en las películas, ¿no? De Jesús y todo. En la Semana Santa siempre en mi país pasaban las películas de Jesús. No, ahí la gente que ni siquiera había leído la Biblia se da cuenta. Y este es uno de los episodios donde Jesús se aparece, echa la red y salen los pescados y ellos están tratando de tener todos los pescados en la barca porque están todos los pescados tan llena la red que se está rompiendo. ¿Usted se imagina que echemos la red en el nombre de Jesús y de que saquemos y de que la red se vaya a romper porque los resultados exceden la probabilidad humana o la expectativa humana? Que quedemos boquiabiertos de que echamos la red en obediencia y echando la red, habiéndolo hecho, participio pasado, para los que les gusta el español, habiéndolo hecho con H, habiéndolo hecho, coma, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, pluscuamperfecto. ¿Se acuerda? ¿O no? Esa es la traducción que se hace. Pero lo que dice aquí es que la fe de Simón no se queda en una confesión verbal, se traduce en obediencia. No le pensó, lo echaré, no lo echaré, lo echaré, no lo echaré. La echó. Y habiéndolo hecho, sacaron la red llena de peces. La obediencia a la palabra de Cristo. El milagro no exalta la destreza humana, sino la autoridad divina. El Señor Jesús establece un principio formativo para todo discípulo. La obediencia precede la abundancia y prepara el corazón para un llamado mayor. La obediencia. Por eso la palabra de Dios dice, obediencia quiero, no sacrificios en vano. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere fidelidad. Usted dice, pero estoy haciendo esto todo el tiempo, estoy haciendo lo mismo. Obediencia, fidelidad a la palabra de Dios. Pero tenemos que actuar en fe. A veces tenemos que, como decimos en América Latina, espabilar. Estamos ahí nada más. 2020, 2021. ¿Echaré la red o no echaré la red? 2022, Señor, estoy considerando altamente echar la red. 2023, Señor, sigo en oración y ayuno. ¿Sabe que las personas a veces espiritualizamos en la iglesia? Cuando se trata de obediencia no hay que orar mucho, perdón. Cuando se trata de obediencia no hay que orar mucho. Cuando una persona me dice, déjame orar, yo dije, ya no lo va a hacer. Cuando se trata de obediencia, ¿no? Cuando se trata de una decisión trascendental, sí, pero cuando se trata de obediencia, ¿qué? Pues dígame si sí o no. Hay que echar la red, actuar en fe. Segundo, rindiéndonos totalmente a su llamado. El milagro de la pesca abundante no concluye con la celebración ni con entusiasmo superficial. Lucas, quien está narrando esto, quien está escribiendo, el doctor Lucas, tiene algunos detalles que los otros evangelios muchas veces no mencionan. Y no nos habla de que su respuesta fue un triunfo personal, sino de rendición a Dios. El discipulado verdadero a Jesús lo hacemos por un llamado. Estamos dispuestos a rendirlo todo delante de Él. El encuentro con el Señor Jesús no solo asombra, sino que expone. Lo hemos visto con misioneros y misioneras alrededor del mundo, donde literalmente les van a quitar la vida. Le dice, ¿renuncias a tu fe o te matamos? Pues mátame, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hemos tenido testimonios de personas que se convierten por la fe tan fuerte de obediencia de misioneros alrededor del mundo. Aquí no tenemos nadie que nos ponga un arma quizás por la fe. Tenemos libertad de religión y de expresión, gracias a Dios que vivimos en un país así. No obstante, muchas veces no lo hacemos de la manera que debemos hacerlo. El encuentro con el Señor Jesús no solo asombra, sino que transforma. Dice la palabra de Dios aquí, precisamente en el versículo 8 al 11, nos habla de rendirnos totalmente a su llamado. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo quién es Él. Versículo 8, capítulo 5 de Lucas. Dice, versículo 8, Lucas 5, dice, viendo esto Simón Pedro, ¿qué hizo Simón?
ahí ya se le dice Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Ay! En esos momentos dijo, Señor, apártate. Yo era un incrédulo, pero no nos dimos cuenta de su incredulidad hasta el momento que se rinde delante de él y dice, Señor, yo creo que le estaba diciendo, yo como que le dudé al tirar la red. Señor, apártate, Señor, Señor, me rindo a ti, tú eres el Mesías. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nos rendimos delante de Dios? ¿O nos rendimos antes de rendirnos a Dios? Déjeme y se lo vuelvo a decir. ¿Cuántas veces nos rendimos delante de Dios o nos rendimos antes de rendirnos ante Dios? Porque la palabra de Dios dice que debemos rendirnos ante Él. Venimos delante de Él y decimos, Señor, yo ya no puedo. Y cuando tenemos esa dependencia de parte de Dios, el Señor lo hace en nuestras vidas de una manera impresionante, reconociendo quién es Dios. ¿Reconocemos quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Rey de Reyes. ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿Quién es Jesús? Nuestro amado, el Redentor. ¿Quién es Jesús? El todo. ¿Quién más? El Cordero de Dios. Autor y consumador de la fe. ¿Quién más es Jesús para ti? El Alfa y la Omega, principio y fin. Ya me están sacando versículos. ¿Quién más? El Verbo hecho carne. ¿Quién más? El Logos. ¿Quién más es Jesús? Vida. Abogado. Camino, paz. ¿Quién más es Jesús? Come on. La vida, el Verbo. Mi amigo. Mi hermano. El primogénito de la creación. ¿Quién más es Jesús? La verdad. Agua de vida, no se copia del hermano. ¿Quién más? Yo estoy como, no, eso de la encuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? No. Él es el príncipe de la paz. Nuestro Padre. Nuestro amigo fiel. Nuestro libertador. El gran yo soy. El todopoderoso, mi Padre. Bueno, ya cortémosle. Se emocionaron, ¿no? Qué bueno. Eso se llama predicación participativa. Reconociendo quién es Él. Pero la verdad, todo lo que dijimos lo reconocemos. ¿Por qué hice ese ejercicio? Porque a veces se nos olvida. El Jesús, como dice un libro, el Jesús que nunca conocí. Philip Yancey, by the way. A veces pensamos en el Jesús que nunca hemos conocido. Nos vendieron un Jesús europeo, con la melena, los ojos claros. Y no creo que ese fue el Jesús que habitó entre nosotros. Dice la palabra de Dios que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, que fue despreciado, varón de dolores. Yo creo que Jesús se veía más como un hispano así medio morenazo. ¿Ah? Así que los morenos digan amén, digamos. Gloria a Dios. Dios no era así blanquito, no, tenía chile y de todo ahí. Dejándolo todo. Ahora, reconociendo quién es el segundo punto, dejándolo todo por él. Versículos 9 y 11, la narrativa bíblica es la que tiene poder, la leo siempre para desglosar en la exégesis. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. También sufre de temor. Y de todos los que estaban con él. No solamente él, sino temor colectivo. Y asimismo de Juan, Jacobo, los hijos del Zebedeo, que se acuerda que eran los hijos del trueno. Parecía un grupo así de música tejana. Los hijos del trueno. Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El temor es inherente a la vida del ser humano. Después de experimentar tanta gloria, lo primero que llega es rendición y después llega un temor. ¿Cómo somos los seres humanos? Gloria, rendimiento y temor. Señor, no, temor, no. Lo que está pasando, Señor,
There is something going on. Aquí está pasando algo. Señor, no. Señor, por favor, mire lo que dice. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. El temor se apoderó de él. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Dios nos muestra su gloria y nos deja boquiabiertos y después temor. Y tú dices, wow, temor. ¿Por qué? ¿Por qué viene el temor a mi vida? Tenemos que lidiar con el temor todos los días de nuestra vida. Vienen los pensamientos, no puedes. No, tú, olvídate, ni siquiera. Si te hacían el patito feo de chiquito, imagínate ahora de grande. Tú nunca, no vas a poder. Con ese trabajo, peor. Con esa relación, mira, eres un fracaso. Y viene todo ese temor, se apodera. ¿Se pueden relacionar? No, yo sé que es otra iglesia, aquí todos somos santificados por la sangre de Cristo, posicionalmente justificados, sabemos la doctrina. La verdad es que es así, el temor nos llega a apoderar, se aparece como un villano en la historia, se aparece el temor, abrumado después de haber estado, dice, y Jesús, me fascina lo que Jesús dice, la narrativa bíblica nos da la respuesta, dice, pero Jesús, me gusta la palabra pero en la Biblia, porque siempre es una antítesis a lo que ha pasado antes. Pero Dios, pero Jesús dijo a Simón, no temas. In case you didn't get it, do not be afraid. No temas. Usted sabe que cuántas veces se presenta esa palabra en la Biblia. ¿300 qué? 356. 365 veces, una para cada día del año. Otro teólogo dijo que eran 366. Entonces imagínense, todos los días necesitamos recordar no temer, porque Cristo está con nosotros. Amén. Dejándolo todo, entonces no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón Pedro no sabía que lo habían contratado como discípulo. Pedro. Y después le dijo, Pedro, y sobre ti fundaré mi iglesia. Imagínense, el mismo Pedro que quitó oreja y después pidió perdón. Pedro, si hay Pedros aquí, yo creo que hay esperanza para nosotros. Pedro dice, el Señor, temor, y el Señor le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Desde hoy serás pescador de hombres. No somos definidos por lo que el pasado nos ha dictaminado. No somos definidos por lo que el presente nos dictamine. Somos definidos por Cristo Jesús. Cuando Cristo dice, Él lo hace. Desde hoy serás. La palabra en el original es serás. You will be. Serás pescador de hombres. Porque no es en el hacer, sino en el ser. El enfoque en la vida cristiana es en el ser. Si somos, hacemos. Un discípulo hace lo que le dice su Señor. El problema con la religión es que nos ponen un poco de cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. ¿No? ¿Cuántos han crecido con eso? Es que tú no le hagas así, no le hagas así, y no le hagas así, y a lo último no sabes qué es lo que tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero cuando somos hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, el Espíritu nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Dejándolo todo por Él, le siguieron. Me gusta cómo fue la estrategia de reclutamiento y espero que los que están allá en Batman Lake también me estén siguiendo. Los que están en Vickery también, que están todas las casas con nosotros el día de hoy. Dejándolo todo, le siguieron. Yo creo que Pedro no le dijo, Señor, pero ¿cuánto me va a pagar? Pues como de cuánto estamos hablando, ¿no? Hay money. ¿Qué hay? ¿Hay prestigio? ¿Qué hay? No, dice, dejándolo todo, le siguieron, dice la narrativa bíblica. Y eso que este evangelio, Lucas, es el más descriptivo. Dice, dejándolo todo, le siguieron. No solamente le siguió él, sino los que estaban con él. Sus oikos, los que estaban alrededor de él. Sus amigos. Para los jóvenes, cuando uno sigue, todos lo siguen. ¿Sabe que los jóvenes son, voy a ir? Ay, no, ¿por qué no vas a ir? Pues es que no va. He's not going. Nadie que yo conozca va a ir. A veces me dicen, ¿cómo que no? Pero si va uno, entonces van todos. Así le pasó a Simón. Se presentó y dijo,
Pues no solamente él, sino todos los que estaban con él, porque es contagioso. Cuando una persona recibe ese encuentro con Cristo, nadie puede salir igual. El Señor está con nosotros. Tercer punto, el día de hoy. Multiplicándonos intencionalmente para su misión. Multiplicándonos intencionalmente para su misión. El discipulado bíblico nunca termina en una experiencia personal, ni en una rendición privada. Siempre se proyecta hacia la misión. El llamado de Dios no es solamente individual, el llamado de Dios es colectivo. Él quiere que seamos pescadores, es decir, formadores de personas que le siguen a Él. Lucas registra las palabras clave del Señor Jesús, pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No está hablando de hombres nada más, sino de la humanidad. Con esa declaración el Señor Jesús introduce una visión que trasciende el momento inmediato. El discipulado verdadero siempre apunta más allá de uno mismo. Esta iglesia tiene unos 86 años. Y cuando lees la historia de esta iglesia, de Park Cities Baptist Church, me llama mucho la atención porque hace 86 años, digan, el norte más norte de Dallas era este. Imagínense. Esto que pasa por aquí, que se llama Northwest Parkway, era lo más norte de Dallas. ¿Se imagina? Usted dice, uy, pero esto es centro. No, 86 años atrás. ¿Se imagina la visión de un grupo pequeño que se reunió en una casa en Lovers Lane, aquí cerca? Y que dijeron, creo que Dios nos está llamando a hacer algo. El pastor en aquel entonces de First Baptist Dallas, George W. Truett, que fue uno de los mejores pastores bautistas que hemos tenido, por eso el seminario de Baylor se llama George W. Truett. Él dijo, debe haber una iglesia en Park Cities. Imagínense, del downtown al norte, debe haber una iglesia en Park Cities. There ought to be a church in Park Cities. Y un grupo pequeño recolectaron una ofrenda. ¿Y sabe la ofrenda para qué fue? Para misiones. La primera ofrenda que se recolectó en esta iglesia hace más de 86 años fue para misiones. Y desde entonces esta iglesia siempre tiene eso en mente, las misiones. La primera interacción que yo tuve con esta iglesia en la frontera en el 2005 fue en un grupo en Raymondville, Texas, en una comunidad pequeña llamada La Sara. Ahí radica ahora mi papá, después de muchos años, que nada más tiene un centro comunitario, tiene una escuela y tiene una iglesia y unas casitas alrededor. Son de esos pueblos que uno cuando cierra los ojos, si lo cerró ya se lo pasó. Yo estaba recién graduado de la universidad y estaba como intern de misiones con un ministerio que se llama Buckner International. Y fui a traducirle a un grupo que venía del norte. No sabía qué grupo era. ¿Cuál era el grupo? Park Cities Baptist Church. John Parker, uno de los abuelitos que lleva muchos años yendo a la frontera, lo conocí ahí. Y le traduje a el grupo que fue a una escuelita bíblica de vacaciones. Yo que iba a saber que muchos años después iba a estar por aquí. Yo ni sabía quién era Park Cities. Park Cities era Parque y Cities. ¿Qué es eso? Yo no sabía qué era. La verdad, no sabía. Pero los conocí sirviendo. Los conocí en la misión. ¿Sabe que aquí hay muchos miembros de la iglesia que han pasado en diferentes, han estado en el Caribe, en Cuba? Hay muchos hermanos que pueden dar testimonio de eso y lo puedo decir yo porque soy latino. Hay otros hermanos que han viajado. Hay un cirujano de córneas, de lo más famoso que hay en Dallas. ¿Sabe qué hace el tipo? Dona su tiempo, no toma muchas vacaciones. Dona su tiempo y saca una semana al año. Para sacar una cita con él tardas un año o más. Lo digo porque mi esposa una vez trató. El tipo se lleva unas córneas al África y hace operación de córnea en el África para que otros conozcan de la verdad del Evangelio. Para que otros vean con sus ojos y digan,
¿por qué? ¿Por qué hizo este hombre eso? Para que otros se cuestionen y digan, ¿por qué ese amor radical? Yo he visto la obra de Dios en sus vidas, queridos y queridas. Cuando comenzamos aquí hace algunos años, reiniciamos aquí, estamos hablando de años del ministerio de español, cuando se reunían en el gimnasio. ¿Cuántos se reunieron en el gimnasio? Levante la mano. Uno que otro, ¿verdad? Hay un remanente que quedó. Los demás todos somos nuevos. Hay un grupo que quedó. Y recuerdo cuando reiniciamos todos decían, échele ganas, pastor, no se nos va a regresar, pastor, ¿verdad? No, hermano, no, a veces los resultados no se dan de la noche a la mañana, frustrante, pero Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque multiplicándonos intencionalmente para su misión, la gran comisión, que algunos le han llamado la gran omisión, en Mateo 28 del 19 al 20 nos habla de eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pantata etne, lo he dicho, a toda etnicidad. Porque nada más hay una raza, y es la raza humana. Siempre corrijo eso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la epistemología o etimología, como le quiera llamar. Hay una raza. El racismo viene cuando queremos segregar las etnicidades. Hay una raza y se llama la raza humana. ¿Amén? Hay diferentes etnicidades. Por eso cuando usted pone, dice, y mi hijo el otro día me está diciendo, ¿y qué pongo yo? ¿Qué soy? ¿Qué raza soy? Le digo, pues humana. No, pero aquí hay tanta selección. Le dice, pues pon white y etnicidad pon latino, hispano. Dice, ¿yo soy white? Cierro paréntesis, ahí se la dejo para que mediten. Aceptando su envío, versículo 10 del capítulo 5. ¿Cómo nos vamos a multiplicar intencionalmente? Primero, aceptando su envío. Aceptar el envío del Señor Jesús implica comprender que el discípulo no es pasivo. No es pasivo, es activo. Desde ahora, diga conmigo, desde ahora. ¿Desde cuándo? No mañana. No me diga, yo voy a orar, pastor, para ver si invito a alguien. No, invite, no ore por eso. Yo voy a orar para ver si voy a la iglesia. No ore, venga. Yo voy a orar para testificar, para que Dios me dé las palabras. Bueno, que le dé sabiduría, sí, pero no tiene que orar para ir a testificar si el Señor ya nos mandó. No, yo voy a orar para que el Señor me lo muestre, pastor. ¿Cómo se lo va a mostrar si ya se lo dijo? Espiritualizamos lo que no debemos espiritualizar. Compartamos el evangelio de manera integral, de manera linda, de manera hermosa con nuestra vida, aceptando su envío. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, como dice la canción. Y Pedro lo escribe, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedrito, que escribe cortante y tajado. Así, ¡pa! Llega aquí. Somos el pueblo. Usted no es criatura, usted es hijo e hija de Dios. Podemos compartir el evangelio cuando abrimos nuestros labios, el Espíritu Santo nos dirige. Yo lo he visto y yo lo creo. Mateo 28 del 19 al 20 nos habla de formar a otros. Se lo voy a leer. Está ahí en la pantalla, pongámoslo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, léalo conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, antes de ascender. Nos hemos centrado, por tanto, id, la parte evangelística, hacer discípulos, algo dogmático de enseñar doctrinas a todas las naciones. Nos hemos centrado en bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el versículo 20, enseñándoles que guarden. Enseñándoles que guarden. Y la palabra en el original, que obedezcan. Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida cristiana no la podemos vivir solos. Y podemos enseñar a que guarden
a través de un grupo. Y por eso les he dicho que tenemos diferentes tipos de grupos en nuestra iglesia. Vamos a iniciar o reiniciar o continuar con una campaña de grupos de vida. Tenemos grupos de elegidas, de damas, tenemos grupos de matrimonios, tenemos grupos de jóvenes, grupos de conexión, pero si tú no eres parte de un grupo, hay un grupo que puede esperar para ti. Tú eres necesario en un grupo. ¿Sabías? Tu presencia es necesaria en un grupo pequeño, porque tu palabra va a ministrar a alguien de una manera especial que solamente Dios puede usarte a ti y no a mí. Yo puedo llegarle a un grupo de personas, pero no a todos. No a todos. No a todos. Estábamos en las Amazonas y quizás a mí me está viendo, y estábamos en un viaje misionero y llegamos a una aldea y llegamos a un parque y yo me pongo a evangelizar y los que estaban en el equipo se ponen a evangelizar y de repente yo veo a Min con un poco de niños al lado y les estaba haciendo un poco de cosas y no sé qué. ¿Qué tipo es una audiencia ahí? Y sacó un librito sin palabras y no sé qué. Y yo allá andaba con mis 4 leyes espirituales. Bien dogmático, ¿no? Porque a veces nos encapsulamos en lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer y los procesos que tenemos que seguir. Dios nos puede usar a todos. Y dije, qué bueno que evangelice él, ¿no? Claro, yo también estaba evangelizando, pero qué bueno, qué gozo es. Hasta el hermano que no hablaba, ¡ay! Lo vi en la lancha porque no había nada más que hacer. Hablando con el que estaba. ¿Usted sabe lo que es estar en una lancha por 1 hora? ¿Una lancha rápida? ¿En serio? Te mueve todo. El espíritu se mueve. Porque se mueve. Y cuando sales de la lancha, sientes un gozo que no puede parar. Sientes todavía que estás así en el río. ¿Sabes? Yo vi a un hermano que nunca hablaba en la iglesia y en la lancha nadie lo apagó. Yo me dediqué al ministerio de la intercesión porque necesitaba predicar cuando llegara. Estaba repasando lo que estaba, siempre dogmático, siempre con mis cosas, siempre con todo lo que tengo que hacer. Cuando Dios nos enseña de lo simple, Dios nos enseña que nos puede usar a todos. Algunas aplicaciones, porque si no, no sirvió de nada, siempre lo digo. Mucha ortodoxia sin ortopraxia es una completa falacia. Primero, obedece a Cristo por su palabra, no por tus resultados. Obedece a Cristo ¿por quién? Por su palabra, no por tus resultados. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces le tratas y no se da? Mas en su palabra echaremos la red. Segundo punto de aplicación. Entrega todo cuando Cristo llama. Esa segunda ya no me gustó, pastor. La primera está más easy. La segunda, eso de que entrega todo cuando Cristo llama. ¿Qué hizo Pedro? Y dejándolo todo, lo siguió. ¿Cómo se traduce eso al siglo XXI? No es que vas a dejar todo. No, pero sí, el Señor te pone en el corazón mientras trabajas. Compártele de Cristo. Déjalo todo en ese momento y compártele. ¿Sabías que antes yo era una persona depresiva, una persona amargada? Nadie quería estar conmigo. Pero encontré a Cristo. Me dio gozo, me dio vida. Y ahora tengo una oportunidad de compartirle a otros de Él. ¿Quieres conocer más de Jesús? Ni un minuto. Algo sencillo. Dios se mueve. Hazlo y te darás cuenta de cómo Dios te va a usar. Entrega todo cuando Cristo te llama. Dejándolo todo, le siguieron. Tercero, vive con mentalidad de misión. Mentalidad de misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Yo creo que Dios está obrando en nuestra congregación de maneras preciosas. Yo veo a los hermanos llegar al sendero contentos, veo a los hermanos ir a las clases contentos, los veo venir acá contentos.
Yo creo que esto está creciendo en nuestras sedes. Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Pero yo creo que Dios puede hacer algo más grande. Tenemos que echar la red y pescar más profundo. ¿Quiénes quieren pescar esta semana? Uno que otro. ¿Sabe que hay unos que pueden pescar mejor que yo? Se los digo con todo mi corazón. Porque tienen un don que quizás no han desarrollado. Y el Señor los va a usar de manera grandiosa. Vive con mentalidad de misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Cuando tenemos la misión en mente, ¡wow! No vemos, pero creemos y planeamos como si existiese. Nosotros planeamos cada servicio, todo lo que hacemos, de la mejor manera posible. Planeamos para un futuro que esta iglesia no solamente tengamos un servicio en español, nos va a tardar años quizás llegar a un segundo servicio. Todavía nos falta la mitad de este recinto para llenarlo. Y si la métrica viene como es, quizás en unos 4 o 5 años pudiéramos tener otro servicio. La matemática no falla, pero Dios lo puede hacer antes. Amén. Pero Dios puede llevar la iglesia a tu casa. Pero Dios puede hacer algo impredecible e inimaginable. Pero aún si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, debido a lo que hemos hecho en los últimos 5 años, vamos a seguir creciendo. Paulatinamente, pero profundo. Pero Dios puede hacer algo más grande. Amén. Oraba con el grupo de servidores el lunes en una reunión que tuve con algunos de ellos y les decía que cuando fui a cambiarle el aceite al carro de mi hija, decía, New Year, New Oil. Nuevo año, nuevo aceite. Ya estaba viejito el aceite del carro de mi hija. Y yo dije, wow, se me quedó eso. Y yo llegué a casa, en la noche oré y dije, Señor, que este año sea un nuevo año, pero con nuevo aceite. No es nada nuevo, pero con una unción linda de parte tuya. Creemos en el poder de Dios. Amén. Último, forma discípulos con visión de futuro. Haced discípulos a todas las naciones. Quiero que te pongas sobre tus pies. Porque quiero terminar leyendo el relato de Pedro. Pedro al inicio y Pedro al final, después de que Jesús ya asciende y se le aparece a alguno de ellos. Fíjese la reacción. Me gustan los contrastes. Juan 21, 4 al 8 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad ¿qué? La red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, eran pescadores. Y ya no la podían sacar. Por la gran cantidad de peces. Eso es después del ministerio de Jesús. Entonces aquel discípulo, aquí va, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Pero él fue de chismoso a Pedro, porque sabía que iba a ser Pedro. Fíjese, mira Pedrito. Dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Estaba literalmente en calzoncillos. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Pedro sigue en las mismas. En tu nombre echaré la red. Al principio no entendía todo. Jesús resucita. Juan le dice, es el Señor. Pedro no lo piensa, me tiro. Qué disposición de corazón. Yo quiero eso. ¿Tú lo quieres? Yo quiero que cuando Dios me llame, yo le diga, Señor, anótame, aunque sea incómodo. Aunque muchas veces sea en un ascensor, te detienes a hablar afuera porque alguien está llorando. No, voy a pasar. No, Señor, no. Te detienes.
¿Qué tal si oramos al Señor mientras cantamos? Tú vienes al Señor y si tú le quieres decir al Señor, yo quiero seguirte, así como Pedro lo hizo, Señor.